Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Age of Empires Mobile. Y atención, que hoy os traigo un vídeo que muchos de vosotros me habíais pedido, y es ¿cuál es el mejor héroe para cada civilización? ¿Qué héroes o qué héroe o qué héroes son los mejores para cada civilización? Bien, antes de ir a ver los mejores héroes para cada civilización, os tengo que contar una cosita que se me pasó un poquito por alto en el vídeo anterior, donde vimos, pues bueno, las mejores formaciones y cómo hacer las composiciones de formaciones. Y ojo, que una cosa muy importante y que tenéis que tener en cuenta es que a la hora de hacer las formaciones dentro de los equipos, yo estoy aquí en las formaciones y me voy para atrás, si le damos a las banderitas estas de por aquí, bueno, pues entramos a las formaciones y aquí vais a tener vuestras formaciones. Yo de momento tengo solamente para poner 2, aunque ya sabéis que podemos poner 3, pero hasta que no tenga el centro urbano a nivel 17, pues no lo voy a desbloquear, ¿vale? Bien, pues una vez que hacemos esto y vemos qué héroe vamos a poner, con qué otros héroes vamos a poner, tenemos que intentar que, como vimos en el anterior vídeo, si no lo has visto te lo voy a dejar para aquí para que lo puedas ver, por aquí lo dejo. Y tenemos que intentar combinar pues los que son arqueros con arqueros, los que son espadachines con espadachines, los que son piqueros con los piqueros, como es el caso de Leónidas, mi superhéroe, que lo llevo con Juana de Arco, que también es especialista en piqueros. ¿Por qué? Porque con esto nos van a dar una serie de bonificaciones, que lo estáis viendo en esta parte de aquí abajo. Un 40% de bonificaciones de tropa. ¿Y qué nos van a dar de bonificación? Diréis, pues si le damos aquí y pulsamos en este lente, vamos a ver qué es lo que nos da cada uno. Pues por ejemplo estos nos dan un 20% cada uno. Y nos da una mejora en poderío, armadura, estrategia y asedio. Así que chicos, muy importante, no lo dije en el anterior vídeo, pero es algo a tener en cuenta. Por ejemplo, si yo quito este y meto este otro, pues ya las bonificaciones se van un poco a la porra y me baja a común. Así que chicos, tenerlo en cuenta a la hora de... no le voy a dar a guardar. A la hora de hacer vuestras formaciones. Y era algo que quería decir porque se me quedó el otro día y estaba yo ya nervioso que no lo había dicho. Vale chicos, ahora sí, nos vamos a ver los mejores héroes para cada civilización. Antes de ir a los héroes, tenemos que ver las civilizaciones. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a entrar por aquí, vamos a darle aquí. Yo estoy con los romanos, pero si le damos aquí, aquí es donde podemos cambiar de civilizaciones. Ya hemos hablado de cuál es la mejor civilización, o las mejores para mí, aunque ya dijimos que más o menos todas tenían su cosilla, que no había ninguna civilización mala, pero bueno, que en función de lo que a ti te guste o lo que tú quieras llevar en cuanto a tropas, podías llevar una u otra, y en lo que te tenías que basar o estar un poquito más pendiente. Por ejemplo, en este caso, con los romanos, pues tenemos que estar un poquito más pendiente con el tema de los piqueros, y así con todas las civilizaciones. Por ejemplo, los chinos, ya vemos que tenemos defensa de los arqueros, los franceses caballería, y entonces esas son las tropas que deberíamos potenciar primero y subirlas lo máximo posible y luego ya ir potenciando las demás. Entonces vamos a ir hablando y vamos a ir civilización por civilización y vamos a ir hablando de cuál es el mejor o los mejores héroes para cada civilización. Por ejemplo, los chinos, que tienen defensa de los arqueros, el mejor héroe o heroína en este caso sería Mulan, sin ninguna duda. Así que vamos a salir para atrás y os voy a variar un poquito, pero es que quiero que lo veáis, quiero que sepáis cuál es el héroe para que no haya ninguna duda. Vale, le vamos a dar por aquí y le vamos a dar a legendario. Ah, y os tengo que decir una cosa, ahora os lo voy a comentar. Vale, y vamos a ir a ver, no sé dónde está Mulan. ¿Dónde tengo a Mulan? A ver, Mulan, aquí está. Vale, pues Mulan sería el mejor héroe para esta civilización, puesto que tiene bonificaciones a los arqueros. Todas las civilizaciones que tengan arqueros, en este caso, por ejemplo, la China, pues el mejor héroe que va a haber por diferentes cosas que hay en cuanto a tema de habilidades y demás, va a ser Mulan. No voy a entrar, porque no quiero que el vídeo se haga excesivamente largo, no voy a entrar a hablar de todas las habilidades de todos los héroes que vamos a ver, porque voy a empezar a subir lo que son guías de héroes específicos con sus ramas de talentos y demás. Así que chicos, empezar a dejarme en los comentarios cuál es el primer héroe que queréis que suba, porque los que más votos tengan serán los primeros. Así que chicos, dejadme en los comentarios qué héroe queréis que suba el primero, porque van a ser las guías de hasta cuánto subir los talentos, cómo subirlos, y la rama de talentos, cómo subirla y qué elegir. Así que chicos, ya sabéis que van a empezar a venir ya mismo las guías de personaje. Bien, en este caso China, pues iríamos con Mulan. Vale, vamos a ir para atrás otra vez. Nos vamos a ir otra vez por aquí, vamos a ir otra vez por aquí, y nos vamos a ir a hablar de los franceses. Bien, los franceses lo que tienen es defensa de caballería, que tiene un 5%, entonces vamos a buscar
héroes que tengan caballería. Ojo que, por ejemplo, al igual que en Francia, para todas las civilizaciones va a ser bueno el rey Arturo, aunque no tenga la bonificación de esos héroes, porque el rey Arturo es el mejor héroe del juego y nos va a venir bien porque vamos a tener que hacer más de un equipo. Así que, chicos, el rey Arturo lo vamos a nombrar, pero tampoco hace falta que lo nombre tanto porque ya sabemos que va a ser el mejor. Bien, dentro de los franceses nos vamos a los héroes, y dentro de los franceses el mejor héroe o los mejores héroes vamos a elegir. Mira, si elegimos mítico y legendario, nos va a aparecer por aquí también el rey Arturo, que le tenemos por aquí. El rey Arturo lo que es, pues bueno, va a tener bonificaciones de espadachines y caballería. Así que todo lo que sea espadachines y caballería va a estar bien. Pero si lleváis los romanos, como yo, con los piqueros, también nos va a venir bien porque vais a hacer más de un equipo y este es un héroe muy, muy bueno. Vale, ¿qué más héroes podemos llevar con los franceses? Pues con los franceses podemos llevar un héroe muy bueno, es Atila, ya que va a tener caballería y ya veis que le va a dar bonificación a la caballería. Pero también podemos llevar a Sun Chun. ¿Dónde está Sun Chun? A ver si le vemos por aquí. Vamos para abajo. Yo Sun Chun todavía no lo he conseguido, pero es este. Aquí está. Vale, Sun Chun también sería bueno. Vale, entonces va a ser muy bueno. No, espérate, porque hemos dicho caballería no, caballería no. Los franceses, chicos, vamos a ir para atrás, que nos estamos liando. Los franceses... Bien, sí, caballería, está bien dicho, perdonadme, la caballería. Vale, bueno, pues entonces Sun Chun lo borramos. Sun Chun no, porque Sun Chun es de espadachines. En este caso sería el rey Arturo y Atila, como hemos visto. Vale, vamos a pasar a los bizantinos. Los bizantinos son los espadachines. En este caso sí, y aquí sí que entraría Sun Chun, ¿de acuerdo? Que no me quiero yo hacer un lío. Vale, pues vamos a ir a ver para los bizantinos cuáles son los mejores. Nos vamos a ir para atrás, vamos a ir para los héroes. Os voy a marear un poquito hoy, pero quiero que los veáis y quiero que sepáis qué héroe es cada uno. Vale, le vamos a dar aquí a mítico. Entonces aquí sí que vamos a venir, vamos a ver el rey Arturo. Bueno, de todas formas ya lo vemos aquí en pequeñito. Vemos que tiene la espadita, entonces la espadita es de los espadachines. Entonces aquí sí que nos va a servir y va a ser el mejor héroe que podríamos llevar con los bizantinos. También podríamos llevar, por aquí tenemos a Miyamoto, que también es uno de los mejores héroes de todo el juego y que también nos va a servir para esta facción. Y van a ser los dos mejores héroes. El rey Arturo va a ser más complicado, así que si conseguís a Miyamoto, pues sería genial. Vale, los romanos, chicos, no voy a salir para atrás porque tampoco os quiero marear tanto. Los romanos ya sabemos que lo que dan es aumento en los piqueros. Pues para los romanos, por ejemplo, lo que deberíamos de llevar, o los mejores héroes, en este caso, pues sería, por ejemplo, como llevo yo, a Leonidas, que ya sabéis que nos da bonificación a los piqueros. Y, por ejemplo, no sé si... ahí está. Y, por ejemplo, pues a Augusto Octavio, que lo tenemos, si no me equivoco, está por aquí abajo... Creo que es este de aquí. No, este es el CIS. Este de aquí, perdón. Augusto, ahí está, también sería una buena elección para nuestro equipo, para los romanos, porque también Augusto es uno de los mejores héroes. Ya os digo, chicos, que no voy a parar a deciros el por qué es bueno cada uno, porque vamos a ver en las guías por qué son buenos y sus habilidades, qué es lo que hacen. Vale. ¿Qué más tenemos? Pues después tendríamos los británicos, que los británicos también al ser arqueros, también al tener arqueros, vamos para atrás y vamos a ver la civilización británica. Vamos aquí los romanos, nos vamos a los británicos. Los británicos tienen defensa de arqueros y a mí me gusta mucho, ¿eh? No sé yo si cambiarme, porque me gusta, eso sí, tiene el estandarte de Castilla y León. No sé yo, esto quien lo ha hecho, no sé yo, ha tenido ahí un fallito. Vale, bueno, vamos a ver con los arqueros. Sería también Mulan, igual que la civilización china. Así que aquí no hay mucho más que ver. Simplemente, pues ya sabéis que aquí Mulan es la mejor. Mulan es el mejor capitán o la mejor capitana para lo que son tropas de... lo diré, de arqueros. Así que, chicos, ya sabéis, Mulan, ya la hemos visto, está por aquí. Sería esta para los británicos. Para los egipcios, exactamente igual que los romanos. Tendríamos, por un lado, a este señor, a este señor de aquí, Augusto. Y por otro lado tendríamos a Leonidas. Leonidas sabéis que lo podéis comprar ahora por €1. Hay mucha gente que lo ha comprado. Hay gente que ha comprado a Mulan. Pues bueno, ahí ya depende si os queréis gastar el eurito en función de la civilización que tengáis, pues uno u otro. Vale, ¿qué más tenemos? Pues tenemos los japoneses, que también pues tendríamos, como no, al rey Arturo y a Miyamoto.
Vamos a ver, os voy a recordar quién es Miyamoto, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Miyamoto por el tema de los guerreros espadachines. Así que muy atentos, chicos, los que tengáis la civilización de japoneses. Ya sabéis que Miyamoto es vuestro héroe, porque el rey Arturo os va a costar conseguirlo. Vale, y nos quedan los coreanos, que los coreanos pues también tendríamos, como no, vamos a venir para atrás y vamos a ver un poquito también la civilización. Vamos a entrar por aquí y así ya vemos los japoneses. Ya sabéis que son los espadachines, que es lo que hemos hablado ahora, y la caballería de los coreanos. Vale, entonces, los coreanos, para nuestros amigos los coreanos, ¿cuáles son los mejores héroes? Pues le vamos a dar por aquí, le vamos a dar a mítico y a legendario. Le vamos a dar a confirmar y, como no, dentro de la caballería pues vamos a tener al rey Arturo, que es el mejor héroe, como ya hemos dicho. Y también vamos a tener a Attila. Así que, chicos, estos dos... Attila le tenemos ahora en el banner de la ruleta. Muchos me habéis preguntado si merece la pena gastar o no. Yo no gastaría si sois free to play, porque puede que te quedes sin monedas y puede que te quedes sin héroe. Así que, joder, cómo habla este tío. Entonces, el Attila le das a... Y algunos hablan muy poco, pero otros no dejan de hablar. Vale. Que sí, Attila, cállate ya un rato, por favor. Entonces, aquí lo tenéis. Ya sabéis que podéis cambiar el héroe y lo tenéis. El que quiera gastar monedas, pues que gaste, pero que sepáis que puede que os quedéis sin monedas y sin héroe. Así que yo, si sois free to play, no os lo recomiendo. Ya sabéis que me podéis dejar preguntas en los comentarios también para hacer una recopilación de preguntas, y subiré un vídeo respondiendo todas vuestras dudas y todas vuestras cuestiones. Vale, chicos, creo que no me dejo nada más. Esta vez sí que sí, no me dejo nada más. Y ya hemos visto cuáles son los mejores héroes para cada facción. Así que, chicos, ahí lo tenéis. Darle cañita, darle amor al vídeo, darle muchos likes y ya sabéis, suscríbete para más contenido de Age of Empires Mobile. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!